Si te gusta el contenido, compártelo. Comenzamos. En algún momento, fíjense, todos nosotros hemos pasado por estas etapas de traumas o de complejos. Y a mí me gustó este tema también porque puedo ahondar un poquito más entre diferenciar qué es un trauma o qué es un complejo, cómo se manifiesta en mí, cómo me ha afectado a mí en la vida también, o cómo ha afectado a las personas estas dos cosas. Y estaba escuchando, por ejemplo, en el hospital ahí, en algunos hospitales de emergencia tienen un departamento de traumas, ¿verdad? Y me puse a ver y a pensar de qué se trataba pues este departamento de traumas. Entonces lo que encontré fue que era como donde las personas que tienen una caída, una herida, se quiebran un hueso o un accidente de carro o cualquier tipo de accidente y llegan así de emergencia, pues, ¿verdad? Llegan de emergencia al hospital, ya sea por algún golpe, una herida, y a eso se le llama un departamento de traumas, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Entonces ahora mi compañero José también, entre los dos vamos a hablar acerca de qué onda con los traumas, José. Los traumas. Pues sí, físicamente hablan de que un trauma puede ser un golpe, una herida, ¿verdad? Por eso es que en el hospital está ese departamento de traumatología. Y estaba leyendo acerca de lo que hace en la mente un trauma, cómo puede ser el origen, puede ser hasta el apego con los padres un trauma, y eso me dejó a mí como impresionado, ¿no? Porque como yo pensaba que el apego a los padres pues era un poco más como dependencia, pero a lo que estaba leyendo también, informándome un poco acerca del tema, viene a causar un trauma en la persona porque es tener a la mano siempre a alguien que a veces por circunstancias de la vida, ya sea porque fallecen los padres o o a veces porque cambiamos de dirección, cualquier otro evento que pase durante la vida, y pues eso nos causa un trauma, o sea, es un impacto a la mente, un impacto a la psicosis, a la psique de cada persona. Viene a ser un trauma, puede venir por algo que causó miedo o que viene de la violencia, ¿verdad? Estaba leyendo también el libro, esto acerca de lo que hablabas ahorita que comienza hablando de la pandemia y cómo eso nos causó a muchos un trauma, porque al menos en lo personal, yo cuando escucho que en las noticias, que últimamente por eso ya no miro tantas noticias, pero yo cuando escucho que encontraron un nuevo virus o que un nuevo virus anda rondando por cualquier territorio, inmediato pienso y se me viene automáticamente el pensar, ahora con qué vacuna nos van a querer poner, ¿verdad? Y pues de ahí no le puedo buscar otro motivo u otra razón, sino que de allí se me causó ese trauma en lo personal, ¿verdad? Ok, José. Fíjate que en el libro, ahorita hablabas de que es un impacto, ¿verdad? Y si tú te acuerdas en el libro que tenemos nosotros en Café, que se llama De la debilidad a la fortaleza, en el capítulo donde habla de las emociones. Sí.
Entonces fíjate, ahorita que hablaba acerca de de los virus, porque eso habla en el capítulo ¿no? En realidad no me gustaría leerlo, pero sí, ahorita que hablabas de eso, estaba escuchando hoy que hay un nuevo virus. Desde ayer empecé a escuchar, que se llama hantavirus, que en un barco anda por ahí, ¿no? Y hay personas infectadas en otros lados. No quiero alarmarlos, pero también quiero decirles que ya salieron, que ya tienen la vacuna para eso. O sea que ya nos dieron el problema y también la solución, ¿verdad? Bueno, pero ese no es el tema. Entonces, en el libro fíjense, habla de la... ¿Qué son las ¿Nadie lo emociones? escucha? ¿Qué son las emociones? Sí, te escuchamos. Ah, listo. No, es que no te estábamos escuchando. Oh, va a ser el avión. Sí. Sí, entonces fíjate, en el capítulo 2 del libro que te digo, de Entendiendo las emociones, dice que las emociones son variaciones profundas y efímeras del ánimo. Dice que son como una gran ola en el mar. Al irse acercando a la orilla, varían el tamaño y al golpear a la roca se desvanece integrándose al mar como un todo sin que otra cosa suceda. Así debe de ser una persona normal. Las emociones, dice, son la sensación de impacto que sentimos y de inmediatamente después de un acontecimiento que presenciamos, que nos contaron o que nos imaginamos. A diferencia de los sentimientos, las emociones son temporales y se desvanecen. Dice que las emociones son efímeras, o sea, de corta duración. Entonces, un impacto, pues sí, puede un impacto o un trauma que se le pueda pasar a una persona, pues es un impacto, puede ser emocional. Fíjate, también en esto hay algo, puede ser emocional, físico y psíquico, algo así decía. Entonces puede ser de esas tres formas: físico, emocional y psíquico. Entonces, cuando es físico, pues ya es un impacto, un accidente que podamos tener, ¿verdad? Pero cuando es emocional, imagínate tú que una persona que tiene una pareja, ¿verdad? Y de momento encuentra a su pareja con alguien más, los agarra infragante. Pues eso es un impacto, ¿verdad? Y posiblemente salga de ahí y pues todo lo que tenga que conllevar, y a lo mejor se separan, ¿verdad? Pero después esta persona, cuando encuentra a alguien más, ya va a tener este trauma de que va a pensar de que la otra persona lo puede engañar por la experiencia que ya vivió. Entonces puede ser que algo que ya se le quedó ahí en su mente, ¿verdad? Emocionalmente fue afectada, y entonces pues la otra persona va a pagarlas con los platos rotos, como se dice, ¿verdad? Imagínate una persona que engaña a su pareja y lo descubre infragante, pues es un trauma que le causa. Ahora, hablando de los traumas, ¿verdad? Y al ratito vamos a hablar del complejo también. Pero esto es lo que puedo encontrar, José. Es lo que puedo encontrar en el libro, ¿no? De lo que habla acerca de, pues es una emoción, ¿no? Un trauma. Sí. Sí, es increíble cómo a mí me va causando, me sorprende cada que vuelvo a releer, por lo que estabas compartiendo ahorita, ¿no? Del libro, entendiendo las emociones y cómo esas emociones, y dentro de lo que estaba yo leyendo hace rato, investigando acerca de los traumas, dice ahí cómo una acción repetitiva, sea que sea un abuso físico, un abuso sexual, pues por eso es que causa el trauma, por la repetición. Es como lo que acabas de compartir. Pueda que en algún momento de mi vida tuve un noviazgo y esa chica la agarro infraganti, o alguien de la familia me diga, mira, te estaba engañando con X persona, entonces me causa un trauma. Pero ¿qué pasa si la segunda
y tercera novia también me engañan, pues voy a quedar traumado y y creo que de allí me vino a mí, en lo personal, me vino una desconfianza muy fuerte. Ya los celos de los que yo sufría, aparte de que me venían por este daño de que me engañaran o no, y digo me engañaran o no porque no lo pude comprobar al 100%, ¿verdad? Pero ya me lo sembraron en la mente y eso se quedó esa emoción, pero se quedó en resentimiento porque ese darle vueltas a lo mismo, es increíble cómo la mente nos puede manejar con esa fuerza, ¿no? Yo estaba pensando, fíjate, ahorita que estás hablando de eso, de cómo los traumas nos han afectado. Fíjate, yo no había realmente, me gusta en estos nuevos temas que vamos poniendo porque podemos ahondar más en nuestro problema, fíjate. Yo no había pensado en los traumas, antes no había hablado de esto, fíjate, es la primera vez que hablo de los traumas. Complejos a lo mejor sí he hablado un poco antes, pero de los traumas no. Pero yo me recuerdo, fíjate, cuando mi papá murió, para mí eso fue un trauma. Yo no quería saber nada del hospital. Cuando yo ya me caso, y luego tenía que ir con mi esposa al hospital y eso, yo no quería saber. Yo más la quería dejar ahí, ya, que se arreglen ahí, que la curen y ya, que me digan que ya está bien. También con mis hijos, también. Yo nomás la llevaba cuando estaba enferma una de mis hijas. Iba al hospital con mi esposa, la llevaba, la dejaba allí. Yo no quería saber nada, nomás que me dijeran que ya estaba bien, que ya le dieron la medicina, que se iba a curar y ya. No quería saber nada más. ¿Sí? Pero el programa me ayudaba a mí mucho para superar esos traumas porque yo me recuerdo cuando nacieron los últimos niños, los cuates. Yo estuve con ella allí en el hospital. Todo el tiempo estuve con ella. Y le hicieron cesárea, yo estuve en la cesárea, miré la sangre, cómo salía allí, todo eso, y en los tubos que le ponen allí. Y la verdad es de que, pues, de alguna manera, fíjate, me he enfrentado a los temores míos. Pero ese era un temor. Ahora, otro trauma que yo tuve fue algo que yo miré cuando yo tenía como unos 12, 13 años por allí, de personas muy queridas mías. Y eso me hizo a mí ser bien desconfiado y eso me causó a mí los celos enfermos que yo llegué a tener. Yo me di cuenta de eso, que eso me llegó a mí a tener esos celos enfermos. Entonces, imagínate, mi esposa, ella pagó todos los platos rotos, pues, de todos esos traumas que yo tenía. Entonces ese era uno. Dos traumas que yo. Pero dice aquí en lo que yo encontré, dice que puede ser trauma. Déjenlo busco. Ya lo tengo. Dice: el trauma es una experiencia, una situación que causa un impacto muy fuerte en una persona, ya sea a nivel emocional, te decía, físico o psicológico. Ahora imagínate tú, emocionalmente, pues en lo que yo me pasó, en lo que yo miré, eso fue un trauma emocional, ¿verdad? Lo que yo miré y me hizo a mí desconfiar de mi pareja, pues, de siempre yo desconfiaba, aunque nunca me hacía nada, pues yo desconfiaba. Entonces eso causó un problema en mi vida. Físico puede ser un abuso sexual, ¿verdad? Hay muchas personas que hemos encontrado nosotros en los grupos que han contado que cuando eran niños tuvieron un tipo de acoso. Entonces eso es un trauma que entonces cuando miran a una persona o a lo mejor cuando se casaron, tuvieron problemas sexuales o emocionales con su pareja, entonces es un trauma que les causó muchos problemas en la vida. Ahora psicológico, fíjate, que les puede llevar hasta la depresión, pues. Se habla de un estrés posparto también,
¿verdad? Pero las mujeres tienen un parto y después les causa un estrés o una depresión también. Entonces puede ser a lo mejor por un trauma que les causó a lo mejor el proceso pues, del parto, ¿verdad? Y también pues puede ser hormonal, ¿no? Pero hablando de lo psicológico, eso me puede. Entonces dice aquí que puede surgir, por ejemplo, después de un accidente, la pérdida de un ser querido, violencia o abuso, situaciones muy estresantes o peligrosas, entonces te puede causar un trauma. Otro trauma que yo me acuerdo que cuando yo vine a Estados Unidos yo tenía como 19 años, la primera vez, 18, 19 años. Como al año, 2 años me fui para México. Y en aquellos años la gente llevaba que una videocasetera, que una televisión. Entonces, pues yo me acuerdo que a mí fueron a donde yo vivía y a unos amigos me dijeron, oye, ¿puedes llevarte una televisión, una videocasetera? Pues sí, ahí me traigo un cartonzote de una maletota de cosas. Y ahí me fui en el avión. Éramos 2 personas que íbamos de aquí y en el aeropuerto encontramos a alguien más y se pegó con nosotros y nos fuimos. A nosotros nos habían ido a recoger al aeropuerto. Saliendo de la Ciudad de México, estoy hablando en los años 89, 90, por allá. Saliendo casi de la Ciudad de México, ya a las orillas, nos dan un encontronazo con un carro. Y se bajan y nos abren la camioneta donde íbamos y a punta de pistola, pues. Y nos bajan, a nosotros los que íbamos de aquí, nos bajaron, a los 3 nos bajaron y nos metieron a su carro y nos llevaron. Entonces eso para mí fue un trauma, porque yo después pues miraba a todos lados, miraba que nos iban a caer. Entonces, eso es lo que tengo aquí, fíjate. Fíjate que hablando de esto, bueno, yo tengo usando silla de ruedas desde el 2000, pues básicamente desde el 99. En México usaba muletas y aparatos y me prestaban silla de ruedas para hacer deporte. Pero cuando llego acá, pues mi hermana me compra una silla y pues gracias a Dios ando para arriba y para abajo, ¿no? En el 2019 yo tuve una caída, iba en la calle, pero no iba tan rápido en la silla como para tener el accidente que tuve. La silla se atoró la llanta del frente en una abertura que tenía la banqueta y mi cuerpo se fue todo hacia el frente, pero mi pierna se atoró en la silla y se me torció la rodilla hacia atrás. El asunto es que se me quebró el fémur. Yo duré, para recuperarme de eso que me pasó, duré 9 meses en cama. Y recuerdo bien que los primeros meses, y todavía de vez en cuando, ando en la calle y me cuido mucho, claro, de que no se atoren las llantas, de que si subo o bajo una banqueta, una rampa, no se me atore la silla. Pero he notado que ahora cualquier atorón que se dé la silla, por muy leve que sea, me da miedo irme de frente. Inmediato hago mi cuerpo hacia atrás, que es lo normal, ¿no? Es algo normal, que para evitar una caída hago el cuerpo hacia atrás, pero me quedo sin saber qué hacer. Ya me caché. Esto de analizarse uno mismo es buenísimo, porque ya me caché que las ocasiones en que se atora la silla en cualquier cosa, a veces hasta una piedrita atora la llanta del frente, y inmediato me acuerdo de esa caída. O sea, me detengo la silla, me detengo yo, el cuerpo en la silla, y siento como si se me hubiera quebrado otra vez la pierna. Y ahorita que hablabas de esto de los por ejemplo las mujeres que sufren tanto con
tener el hijo, ¿verdad? Y entran en esa depresión postparto. Digo, no estoy comparando mi caída a tener un bebé, ¿no? Claro que no. Pero me quedó ese trauma, me quedó ese susto así. Y lo comento porque estaba analizando ahora, o mejor dicho, no he terminado de analizar, no solo esa caída, sino el saber por qué en mayo me da por entrar en depresión. Y no es que yo me esté conmiserando o diciendo, les aviso que voy a entrar en depresión, no, sino que justo platicando con mi hermana en la mañana, le decía yo, mira, no sé por qué, pero nada más es el 2 o sea, cuando ya comenzó el mes de mayo, tengo días que comienzo a llorar y no sé ni de qué estoy llorando. El sábado pasado, y no me da vergüenza decirlo porque así lo estoy pasando, así lo estoy viviendo, el sábado eran las 4 de la mañana y yo estaba buscando videos de estos de donde ayudan a las mascotas o donde alguien hace un acto de generosidad por otra persona, y estaba llore y llore, y yo digo, tengo que descubrir dónde está el trauma, o sea, dónde está el detalle que me hace que en este mes, hace 2 años, bien lo recuerdo, en mayo tuve mucho pensamiento suicida. No lo intenté, gracias a Dios. Yo tengo 3 intentos de suicidio cuando era niño, pero hace 2 años me dio por pensar qué pasaría si mi vida se acaba así, y si me encuentran, y si mi hermana me busca y viene a ver, y cómo me va a mirar, y lo triste que, bueno, el asunto es que quiero encontrar el motivo o la razón por la cual es en el mes de mayo que me da mucho por entrar en ese tipo de depresión o de pensamiento. Fíjate que ahorita que dices esto de las fechas, o el clima, o cómo está el día, a mí también, fíjate que mi papá era un alcohólico crónico. Él se quedaba en las calles y había que ir a buscarlo, y luego llegaba a la casa y eran unas peleas con todos ahí, con mi mamá y todos gritando. O sea, eran unas peleas campales ahí. Parecía así una locura. Entonces, eso a mí me causaba mucho estrés, y yo pienso que depresión. En ese tiempo yo no sabía, pero yo pienso que era depresión porque me volví solitario, no hablaba, y me volví tímido sin hablar. Pero yo recuerdo, fíjate, que esos días como de octubre, noviembre, en México, cuando se pone frío, hay vientecito frío, el cielo está despejado, totalmente azul, hay sol, pero está frío. Esos días así a mí me causaba como un tipo de estrés, de desolación, de tristeza, porque en esos días, normalmente casi en esos días, a veces mi papá no llegaba y no sabíamos dónde estaba, y había que irlo a buscar, y ya sabíamos que andaba tomando, y eso nos causaba, a mí al menos me causaba una desilusión y una desesperanza, ¿sí? Entonces esos días para mí eran así, fíjate. Y ahora ya eso ya no me pasa, pero antes sí me sucedía que esos días se me hacían así muy tristes, ¿verdad? Bueno, entonces dice también que en casos extremos puede desarrollarse un trastorno como el trastorno de estrés postraumático. Y estaba pensando en los muchachos que van a la guerra y después regresan. Que eso les sucede, ¿verdad? Y muchos de ellos pues tienen que usar ciertas cosas para poder calmarse. Y aquí en Estados Unidos, que va al médico y dice, pues si quieres te receto de la buena, ¿verdad? De la verde, para que te tranquilices. Bueno, pues nosotros sabemos que después de eso sigue otra cosa, y después otra, y después otra. Y después vemos aquí en las calles cómo están pues lleno de adicción, pues.
Y es una tristeza ver a muchachos, a jóvenes, adultos, viejos, mujeres de todo tipo. Ahí no hay una distinción de clases ni de razas. Hay morenos, latinos, blancos, güeros, de todo hay, fíjate. Entonces ahí arrasa con todo. Una vez que se llega a ese punto, por eso es importante nosotros conocer este tipo de cosas, ¿verdad? Dice también aquí en lo que tengo, ¿cómo saber si una persona carga un trauma? Y que no siempre dice que es fácil de saber, porque muchos aprenden a esconder el dolor para seguir funcionando. Pero hay señales que suelen repetirse, dice. Y a algunas personas les puede pasar esto. Reaccionan con miedo, enojo, tristeza de forma muy intensa. Evitan ciertos lugares, personas o conversaciones. O sea, evitan a personas, evitan cierto tipo de conversaciones. O lugares también, no quieren asistir a ciertos lugares también por eso. Bueno, también dice que se sienten vacíos. Y si nosotros nos vamos a pensar, pues los que somos adictos a algo, pues sentíamos ese gran vacío, esa soledad. Entonces, dice que se sienten vacías, desconectadas o apagadas. Tienen ansiedad, insomnio o pesadillas también, como los que son de postraumáticos, ¿verdad? Tienen pesadillas. Se sobresaltan fácilmente o viven siempre a la defensiva. Repiten relaciones o situaciones que les hacen daño. Porque decía una canción, como siempre caigo en los mismos errores, ¿verdad? Dice aquí, repiten relaciones o situaciones que les hacen daño. O sea, ¿por qué? Vuelvo a traer otra vez a mi vida el mismo tipo de persona que no quiero. Sienten culpa constante aunque no hayan hecho nada malo. Fíjate, sienten culpa constante. Fíjate, otra de las cosas que nosotros entendemos esto, se refugian en el alcohol, las drogas, la comida, el trabajo, o se aíslan para no sentir. O sea, son personas muy alejadas. Y entonces vemos a personas, nosotros hemos escuchado tipo de personas que tienen a su esposa, a su hija, a su hijo, y salen a la calle, cuidan a su familia y los miras muy buenas personas, pasan y se van. Pero después, no, pues que hizo esta tragedia a esta persona y luego se quitó la vida. ¿Cómo? Pues si era una persona tan buena gente, pasaba por aquí con su esposa y su hijita y saludaba a todos. O sea, ¿cómo? Entonces dice aquí que se refugian en alcohol, drogas, comida, trabajo, aislamiento para no sentir. A veces el trauma no se recuerda claramente, pero el cuerpo sí lo guarda. ¿Cómo? Con tensión, cansancio, dolores, ataques de ansiedad o una tristeza que nunca termina de irse. Bueno, ahí hasta ahí. ¿Quieres hablar de esto? Y es que eso es muy importante. Yo ahora que lo he estado aprendiendo, no solamente porque yo nunca me pregunté a mí mismo, o sea, nunca tuve la duda de por qué me obsesiono con las cosas tan rápido. Yo soy de los que si comenzaba a ver una serie de Netflix, por ejemplo, yo no podía ver un capítulo y al otro día al siguiente y así. No, yo todo, o sea, lo empezaba a ver y toda la noche viendo la serie. Y si la podía terminar, la terminaba. Y al otro día aparecía este colote. Exactamente, en el trabajo y bostezo. Pues, ¿qué te fuiste de parranda? No, miré tal serie y fíjate que hasta la empezaba a platicar. Y cuando yo comienzo a usar droga, cuando comienzo con la cocaína, yo recuerdo la persona que me presentó con Doña Blanca, dicen por allí, me regaló un paquetito, el clásico, ¿no? Pues te enganchan para que después te hagas
te hagas cliente. Pero una vez que lo probé y que vi que me quitaba lo borracho, ya yo le pedía más. Y ya como la tercera o cuarta vez me dijo, oye, pues es que a mí no me la regalan. No, pues no importa, yo estaba todavía en Guadalajara. Entonces, el asunto fue que me clavé demasiado con eso. Y después fue otra droga que todavía es más dañina. Y se me hizo más todavía el vicio. Se me hizo más fuerte la adicción. Pero yo nunca me preguntaba de dónde me viene, qué causa me dañó o me traumó demasiado como para tener esa obsesión, no solo por la droga, también por comer, también la codependencia, etcétera. Pero ahora que estoy aprendiendo esto y que ya no lo aprendo solo para mí, sino también para compartirlo, me doy cuenta de lo importante que es entender a los demás, comprender que los demás están heridos igual que yo, han sufrido por traumas igual que yo, pero de diferente manera y con diferente fuerza. El que yo haya sufrido humillación a un cierto nivel o a veces en privado o a veces en público, me hace comprender que la persona que yo me encuentre en la calle, en un negocio, donde sea, y de repente tenga algún tipo de rasgo o algún tipo de reacción como las que yo solía tener, no es que yo todo el tiempo esté pensando, oh, pues esta persona tiene un daño del tanto por ciento y está como yo porque a mí me hicieron pasar por esto, quizá ella pasó por aquello. No estoy pensando así, pero simplemente esto que yo he vivido me hace pensar y me hace comprender que todos, de una manera u otra, hemos pasado por esos traumas y hemos pasado por estos problemas, ¿no? Bueno, pues es lo que voy entendiendo. fíjate que es bueno que uno también empiece a entender estos problemas, ¿no? Porque pues hablamos mucho de las heridas del alma, del rechazo y todo eso, y esta es una parte también como profundizando un poco más esa parte, ¿no? Entonces estaba aquí mirando lo que tengo yo aquí y dice aquí que una persona ¿cómo saber si una persona tiene un trauma? Pues dice que reaccionan con miedo, enojo, tristeza de forma muy intensa. Evitan ciertos lugares o personas o conversaciones. Se sienten desconectadas o apagadas. Tienen insomnio, pesadillas. Bueno, dice que a veces también el trauma no se recuerda claramente porque el cuerpo lo guarda. ¿Cómo lo guarda? Dice, con tensión. O sea, y a veces uno no escucha su cuerpo o no observa su cuerpo, ¿verdad? Sino hasta que ya estamos pues listos para ir al médico. Con cansancio, con dolores, ataques de ansiedad o una tristeza que nunca termina de ir. También hay traumas silenciosos, dice. Uno de ellos dice que es pues la humillación, tiene que ver la humillación, el abandono también. También el vivir con violencia en un hogar, y sentirse pues que nunca es uno suficiente. Cuando por ejemplo en una pareja y una de las parejas le dice a la otra que lo va a dejar, es una forma de violencia. Entonces estar siempre, dice, viviendo en violencia, vivir con violencia constante, es una forma de ser violento, fíjate.
porque es una amenaza, te voy a dejar, ¿verdad? Entonces es una forma de ser violento. Y esto es lo que se refiere, lo que tengo más acerca de un trauma, para un poquito diferenciar entre lo que es trauma y es un complejo. Ahorita vamos a hablar acerca del complejo. No sé si tengas algo más que decir acerca de los traumas. Por el momento no. Imagínate cuando te decían traumado. Hasta que te digan traumado te causa el trauma. Y a mí sí, la verdad. Pero uno no entiende realmente qué es esa palabra, ¿no? Yo no entendía hasta ahora que empiezo a investigar, fíjate. Lo bueno de estos temas es que nos ponemos a investigar. O sea, ¿de qué se trata eso? Eso nos ayuda a nosotros. No sé si las personas que están escuchando les ayude, pero ahorita al final vamos a hablar y ustedes pueden compartir también acerca de esto, del trauma. Vamos a entrar con el otro tema, fíjate. El otro tema es el complejo. ¿Qué es un complejo? Y aquí yo tengo algo aquí que dice un complejo es una... Uy, ya se me fue. Hay que buscarlo. Déjame ver. Lo perdí. Ya lo tengo. Un complejo nace, dice, cuando una persona empieza a creer profunda y repetidamente que hay algo defectuoso, insuficiente o vergonzoso en ella. Entonces, fíjate, uno de estos, si se refiere a eso, un trauma, o perdón, un complejo, yo tenía un complejo entonces muy arraigado. Te voy a platicar de 2 o 3, recordando. Fíjate, el primero era que cuando nosotros nos tuvimos que mover al Estado de México por situaciones, es un cuento largo. La cosa es que cuando yo tenía como 6 años y éramos 4 hermanos, 2 hermanos más grandes que yo y 2 hermanos, yo y otro hermano más pequeño. Nos llevábamos por 2 años cada uno, entonces yo tenía como 6 años, entre 5 y 6 años cuando llegué allá. Entonces imagínate, a esa edad, pues uno no se da cuenta de las cosas, uno pues le gusta jugar y uno no sabe los problemas que hay. Nosotros nomás vamos a donde nos llevan. Pero ya cuando yo empiezo a tener como 11, 12 o 13 años por ahí, como que empiezo a darme cuenta de las cosas que yo no tenía antes o que me pasaron en el pasado. Ya empiezo a darme cuenta que vivíamos en una extrema pobreza económica, aparte de lo espiritual, ¿verdad? Eso ni cuenta, pero en la pobreza económica sí. Ya empiezo a darme cuenta de cómo vivíamos, de cómo vivían otras personas y cómo vivíamos nosotros. Y empiezo ya a avergonzarme de mi familia, de mis hermanos, de mi apariencia física. Y una de las cosas en la apariencia física fue el pelo. A mí no me gustaba mi pelo porque por más que yo me peinaba y me lo acomodaba, unos salían para un lado y otros para otro. Era rebelde sin causa. Eso sí, entonces yo por más que me ponía, fíjate, yo me ponía, le llaman nejo allá, algo así, es del nixtamal, el agua. Me la ponía aquí y eso quedaba bien duro el pelo. Y lo que sucedía con eso era cuando se secaba y empezaba, pues eso lleva cal. Entonces empezaba a verlo blanco ahí. Bueno, otra de las cosas que me ponía era el limón también. El limón quedaba bien brilloso, pero a veces como que no quedaba tan duro, pero quedaba bien brilloso y así pegajoso el pelo. Eso no me gustaba. Pero eso no era lo peor, fíjate. Cuando yo entro a la escuela, yo entré grande a la escuela ya, como a los 8 años entré primero. Cuando yo entro a la escuela, hasta ese punto yo no me daba cuenta de esto, pero cuando yo entro a la escuela y empiezan a pasar lista, pues que Oscar, César, Luis, Juan, Pedro, presente, y luego decían Inocencio, y todo el mundo volteaba a ver, fíjate. Yo decía presente y todo el mundo volteaba, y se llama Inocencio.
y todos ahí riéndose. Y eso a mí me causó un complejo, fíjate. Sí. Y ya después yo no quería ya que pasaran lista o que... Y ese complejo a mí me siguió, fíjate, hasta que yo llego a los grupos, hasta los 36 años. Ese complejo de mi nombre. Entonces, el programa es increíble, fíjate, porque te libera de traumas, de complejos. El día de hoy a mí me gusta mi nombre. Todavía algunos de vez en cuando me dicen, oye, pues ¿por qué no te lo cambias? Oye, pero ¿por qué si es bonito mi nombre? Además, ¿cuántos Inocencios conoces? No, pues no. ¿Ves? Eso fue lo que me pasó, fíjate, esos complejos. Pues yo igual, en parte, recuerdo que yo tengo un amigo en México que desde niños hemos sido muy amigos y nos decíamos carnal. Bueno, todavía nos decimos carnales. Desde niños decíamos que éramos hermanos. Y yo me acomplejé mucho, no solo por este asunto de caminar o no caminar, sino que este amigo, su familia de él, más que todos sus hermanos, eran de piel blanca, no moreno claro, eran güeros, incluso a él le decían el güero, ¿verdad? Para mí siempre ha sido Efraín, pero bien recuerdo que había una muchachilla que a mí me gustaba mucho, pero a ella le gustaba a él. Y yo siempre tenía en la cabeza la idea de que era porque él era güero. Y después con el tiempo me doy cuenta que de allí me quedó ese sentirme acomplejado, porque después cuando ya entro yo a la escuela, me gusta, pues es lógica, ¿no? Ya cuando tiene uno sus 11, 12 años, 13, pues ya empiezas a querer allí conquistar a las muchachillas. Y había una muchacha que me gustaba también, una niña, pero nunca me atrevía a hablarle porque decía yo no, porque yo no estoy güero. Entonces me acomplejé por ser moreno. Ay, fíjate que eso eso de hablarle a las niñas y estar acomplejado, olvídate, es un trauma. Sí, eso es muy fuerte. Porque igual también a mí me tenían que, bueno, yo digo me tenían que peinar porque mi mamá me peinó hasta que yo tenía ya como mis 12, 13 años. Pero ella cosía una semilla que ahorita la verdad no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero decía, espérate, voy a coser esto, dice, y me ponía la rebaba de eso que ella cosía para que el pelo se me quedara para atrás, porque si no, igual, mi pelo era más rebelde que yo. Y esto a mí mi físico sí me acomplejó demasiado, porque la polio es algo que no me dejó que las piernas se me desarrollaran normal. Entonces mis piernas son delgadas, pero de la parte de arriba pues tengo los brazos gruesos, incluso estoy excedido de peso, lo reconozco, pero mucho tiempo, muchos años, demasiados, a mí no me gustaba ir a albercas, no me gustaba ir al mar, porque eso requería de que yo me pusiera shorts, y yo detestaba linaza, gracias Alida, sí era la linaza con lo que me peinaban, gracias, pero y a mí yo tenía ese gran trauma de que mis piernas son delgadas y blancas, y eso es como dicen por ahí, el colmo, ¿no? De las piernas las tengo delgadas y blancas, pero de la parte de arriba pues soy grueso y estoy pues requemado por el sol, ¿no? Aparte de que pues sí soy moreno. Pero esos son complejos que igual, gracias al programa, yo apenas hace ¿qué será? Como unos 6
6 o 7 meses, por primera vez en toda mi vida pude ver una fotografía mía y poder decir que de bonito, de niño yo era bonito. Yo nunca me había expresado positivo de mi rostro ni de mi físico. Ese vivir acomplejado por creer que me faltaba algo, me amargó demasiado, me acomplejó, y ahora sí que sin necesidad, porque lo que pasa que esas ideas, esos complejos, yo estaba leyendo que vienen desde la infancia, por la percepción, la autopercepción que uno se genera de sí mismo. Hay inseguridad y a veces son incluso comportamientos defensivos. O sea, yo no voy a decir que quiero andar de galán o que soy un galán porque mi complejo de sentirme menos o de creer que no valgo la pena, pues es lo que me va a impedir reconocer mi valor, ¿verdad? Ahora que ya lo estudio, que ya lo entiendo, pues es diferente. Entonces fíjate que los complejos no nacen de un día para otro, no como el trauma, que de un día para otro puede nacer un trauma. El complejo es poco a poco, no aparece de un día para otro, se va formando poco a poco, especialmente cuando alguien recibe críticas constantes. Entonces una de las cosas que a mí no me gustaba era pues verme en el espejo. No me gustaba verme en una fotografía. Y yo digo que sí porque yo estaba igual. No me gustaba. Entonces ¿por qué? Porque va recibiendo críticas poco a poco. Por ejemplo, yo en mi nombre, pues eran críticas las que yo recibía, ¿verdad? Entonces eso me fue causando un complejo. Sí. Entonces también cuando a alguien lo comparan de niño, pero mira tu hermano cómo es bien abusado y tú eres, ¿verdad? Sí. Entonces eso te va creando un complejo, pero como los papás de antes pues no sabían nada de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear entonces a un niño seguro? Pues decirle que es valioso, que es importante y que, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas y no estarlo criticando por las cosas no dejarlo en mal enfrente de sus amigos. Entonces ya uno se da cuenta de eso ahora, pero en ese tiempo pues los papás pues nos dieron lo que tenían. Entonces es comparado constantemente, también es humillado, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate un niño que se viste de tal manera y llega a lo mejor le dicen, ve y cámbiate, porque vamos a ir a una fiesta. Y ya está esperándolos toda la familia, los amigos allí para irse. Entonces sale el niño, ya vestido según él bien, y le dice, mira cómo está, mira esos zapatos, mira esas greñas, cómo está. Entonces es humillado enfrente de toda la gente. Entonces eso va creando un complejo en el niño, porque ya no va a saber y crea un niño inseguro, pues, porque no sabe si está bien así o no está bien así. Y después alguien más tiene que decidir por esta persona, y hasta de adultos, pues alguien tiene que decidir o necesita la aprobación de alguien para hacer algo. Entonces no puedes hacer nada por tu cuenta, si no necesitas que alguien te diga que está bien. También dice que se siente rechazado, es rechazado este tipo de personas que tiene un complejo, ignorado, o crece sintiendo que nunca es suficiente. Entonces la mente dice que empieza a guardar esos tipos de mensajes como no valgo nada, nadie me quiere, soy menos que los demás, soy menos importante, tengo que demostrar algo. Entonces, así como Bill W. decía, pero el mundo y su gente va a saber quién soy. Y todo lo catalogaba en victoria o fracaso, todo o nada. Entonces tenía que demostrar algo, ¿verdad? Si me conocen de verdad me van a rechazar. O sea, entonces por eso empieza a mentir. Y cuando yo llego a los grupos, yo hablaba de mí aparentando a alguien quien no era. Entonces yo aparentaba a alguien que no era. Yo quería que los demás supieran algo de mí que yo no era así. Pero cuando uno llega aquí, por eso dice ahí, tienes que ser honestamente, desde el principio honesto.
Entonces, con el tiempo, estas ideas dejan de sentirse como pensamientos y se convierten en la identidad de una persona. Sus patrones de conducta, entonces, están regidos por los traumas y los complejos que esta persona pueda acarrear. Dice, un niño al que siempre le dicen inútil puede crecer sintiéndose que jamás será capaz de algo. Alguien rechazado por su apariencia puede vivir obsesionado con cómo lo ven los demás. Una persona humillada puede desarrollar arrogancia para esconder su inseguridad. Entonces imagínate una persona que es arrogante. Puede ser que esté escondiendo o no quiera que alguien lo humille, que lo vaya a humillar, ¿verdad? Sí. Es lo que muchos complejos son mecanismos de defensa disfrazados. El que presume demasiado quizás se siente pequeño por dentro, en un sentimiento de inferioridad. Es un acomplejado, dicen. Por ejemplo, yo he visto personas que se compran una troconona que se tiene que subir con una escalera y cuando lo miras al vato está bien chiquito como yo. Sí. Imagínate. Y un troconón grandísimo, ¿verdad? A lo mejor tiene un complejo, no sabemos, ¿verdad? Pero a lo mejor puede ser que tenga un complejo de inferioridad y quiera sentirse así, Sí. bien grande. Bueno, eso es Pero anda con el fajo bien piteado. ¿Y a qué billete? Dice. ¿Ya? Entonces, imagínate tú, cuando alguien anda con su camionetón ahí a todo volumen y que le abre las ventanas para que todos lo vean, para que todos lo oigan. Ajá. Y a mí ni me gusta esa música. Pues yo tengo que subirla a mi vidrio, pues, en mi carrito. Entonces, bueno, pero por lo menos tienes vidrio. Yo ando en la calle en la silla, ¿a dónde me voy? Cómprate una de esas como esas gorras que tienen como un protector, Orejeras. como de esos para soldar. Una máscara de Iron Man. El que controla todo quizá vive con miedo o con temor. Pues sí, un controlador pues es porque tiene mucho temor de perder el control. El que busca la aprobación también constantemente quizá nunca se sintió suficiente. Y lo más duro es que un complejo puede hacer que alguien se sabotee, desconfíe, viva comparándose o construya una vida entera intentando llenar una herida invisible. Voy a leer algo ya para ir terminando mi participación, y ahorita si quieres seguir compartiendo algo, pues lo puedes hacer. Fíjate, esto viene en el paso 4. Y entonces dice así: todas estas flaquezas generan temor, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Luego el temor a su vez genera más defectos de carácter. Un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos lleva a codiciar los bienes de otros. Y luego dice, estos temores son como plagas que van royendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida. Por eso el tema que le puse fue: traumas y complejos son como plagas que van royendo los cimientos sobre lo que has construido tu vida. O sea que si van royendo los cimientos, tarde o temprano se va a caer la vida. Bueno, con eso termino mi participación. Si quieres comentar algo para darle paso a las personas que quieran compartir. Ahorita que dices esto de que van royendo los cimientos, fíjate, los traumas y los complejos atacan básicamente la confianza, atacan las ganas o el deseo de conocernos. Al menos a mí, yo así lo estoy analizando. Yo vivía muy insatisfecho conmigo mismo. A mí no me gustaba ni un minuto estar en silencio, pero con el programa me doy
cuenta de que a lo que le tenía miedo era de enfrentarme a mí, a mis pensamientos, y sobre todo le huía a escuchar a Dios, porque entonces yo no quería un mensaje de un te amo o de un vales la pena o de un tienes ¿cómo se llama? Dignidad, porque yo todo eso, esos traumas y esos complejos fueron los cimientos que se estaban carcomiendo los complejos, ¿no? Los traumas. ¿De qué manera? Pues para comenzar, yo recordé el otro día la primera vez que me mandaron callar y me avergonzaban delante de la familia. Que uno diría, y yo creo que así lo ve uno, al menos allí en mi casa lo veíamos muy normal, como cállate, tú cállate ahorita tú no opinas nada, pero y los demás se reían, ¿no? Y uno, a lo mejor mi mamá decía, pues ¿qué tiene? Estamos en confianza, ¿verdad? Pero precisamente por estar en confianza, en lugar de hacerle sentir al niño, a la niña o al niño, lo que tú digas, lo que tú puedas aportar, o simplemente lo que quieras expresar, lo valoramos, lo escuchamos. Qué bueno que pienses, qué bueno que tengas opinión en lo que estamos hablando. En lugar de todo eso, para mí en lo personal, se fue creando entonces no valgo. Entonces lo que yo diga no importa. Mi opinión no va a ser válida. Y se me fue creando ese complejo de inferioridad. ¿Cuál es la solución a todo esto? Lo estaba leyendo también. Y algo que a mí me parece demasiado hermoso es que el mismo programa de 12 pasos nos ayuda a, número 1, identificar, número 2, aceptar y afrontar, a reforzar con positivismo lo que siempre hemos visto con negatividad, y a buscar la ayuda o el apoyo, ya sea de compañeros, ya sea del padrino o la madrina, que dicho sea de paso hay que poner también en el chat la reunión del domingo, y en algunos casos, ¿por qué no ir a un psicólogo? Y si se necesita un psiquiatra, pues un psiquiatra. El asunto es que el remedio para todo esto es interiorizar en cada uno, que para mí era lo más complicado, era lo más difícil. Las preguntas que nos hacen los miércoles con este estudio minucioso me enfrentan a decir, sí, muchos la regaron conmigo, pero también yo la regué. ¿Y desde cuándo la regué? Como para ahora tener miedo a enfrentarme, ¿no? Eso es lo que puedo aportar también, lo que puedo compartir. Bueno, decías algo de, pues ahora ya puedo estar solo, puedo estar en paz, ¿verdad? Ya no me siento mal si no estoy acompañado, puedo estar momentos en soledad, o solos, no en soledad, sino solos. Y me acordé de una frase de no sé si es un poema o algo que yo escuchaba hace mucho. Hay una frase en este poema que dice: aléjate de la gente ruidosa y agresiva, porque son un fastidio para el espíritu. Si te gusta el contenido, compártelo. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo de abajo. Es gratis.